En este video hablaremos de la desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, la concentración extrema y la extrema desigualdad que en él habita. La desigualdad y la pobreza son dos temas que se encuentran ligados y por tanto de igual importancia. Sin embargo, en los últimos años los gobiernos y las agencias de cooperación han priorizado el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza como objetivos de sus debates y políticas, dejando de lado el tema de la desigualdad. De acuerdo con Oxfam, si entre 2011 y 2019 se hubiera reducido la desigualdad en la región en 5 puntos, alrededor de 17.4 millones de personas habrían podido salir de la pobreza. Para que lo puedas asociar más fácilmente, dicha cifra corresponde a aproximadamente 1.89 veces la población de la Ciudad de México en 2020. Por el contrario, si durante el mismo periodo se hubiera aumentado la desigualdad en 5 puntos, podría haber generado 18 millones de nuevos pobres. En América Latina y el Caribe, en 10 años la pobreza pasó de 44% de la población en 2002 a disminuir en 2012 al 28%, una disminución cerca de 61 millones de personas. Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, si se aumenta el porcentaje del ingreso total que reciben las personas pobres y la clase media, la economía va a crecer. Mientras que si lo que aumenta es el porcentaje del ingreso que capturan los más ricos, la economía de ese país se va a reducir. Cabe destacar que el Banco Mundial en 2014 encontró una relación directa positiva entre la desigualdad y la delincuencia en el caso de más de 2.000 municipios mexicanos. Por si todo lo anterior fuera poco, la concentración de la riqueza de la tierra y el ingreso en la región es extrema. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo en cuanto a ingreso per cápita. En 2014, en la región se obtuvo un índice de Gini de 0.809, reflejando así la desigualdad del patrimonio y de la riqueza. En cuanto a la brecha entre ricos y pobres, para el mismo año, el 10% más rico de la región acumuló el 71% de la riqueza y patrimonio. De 2002 a 2015, la fortuna de los millonarios de América Latina y el Caribe se incrementó al ritmo de 21% promedio anual, 6 veces superior al PIB de la región completa. Es tal la riqueza de los multimillonarios latino-caribeños que, de acuerdo con el reporte de ultrarriqueza de 2014, su riqueza sería suficiente para eliminar la pobreza monetaria extrema de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. En cuanto a la tendencia a posesión de la tierra, América Latina ocupa el primer lugar y el Caribe el segundo. Y es que, en este sentido, los gobiernos tienen dificultades por definir políticas orientadas a una distribución más equitativa de las tierras. Aunado a ello, hay que destacar la gran presión que históricamente ejercen los propietarios para evitar y limitar las reformas agrarias. En todos los ámbitos, las mujeres siempre terminan siendo las más excluidas, sin importar el quintil o decil que se revise, o si se encuentra en una zona urbana o rural. Las élites políticas y económicas forzan y cooptan a las instituciones democráticas para que éstas generen, incentiven, promuevan políticas que les permitan mantener su posición privilegiada, generando, a su vez, que la acumulación de riqueza, ingresos y poder quede en manos de las élites y la utilización del Estado para el beneficio de unos pocos y no tenga como objetivo el bien común. Un estudio realizado por Oxfam demuestra que el aumento en la desigualdad del ingreso hace que incremente la insatisfacción ciudadana con la calidad de la democracia, que incremente a su vez la percepción de que se gobierna para el beneficio de grupos poderosos y que incremente la percepción de que algunas personas y grupos tienen tanta influencia sobre las decisiones políticas. Este secuestro de la democracia se expresa de varias maneras: en la influencia en la definición de las políticas, en la corrupción, en el clientelismo y el control de los medios de comunicación. Algunas ilegales, otras legales, pero ambas ilegítimas. De acuerdo con la revista Forbes, en 2015, los sectores que más brindaban riqueza a los hombres más ricos de la región eran telecomunicaciones, bebidas y sector financiero con 19% respectivamente, e industrias extractivas con 12%. Mencionar que Carlos Slim, el hombre más rico de la región y el segundo más rico del mundo en 2015, concentraba casi por completo el sector de telecomunicaciones, que por cierto es el que más riqueza brindaba.
Su fortuna ese año rondaba los 77.100 millones de dólares, casi el 6% del PIB mexicano en 2014. De acuerdo con un estudio de la OCDE entre 2015 y 2019, el comportamiento monopólico de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim se tradujo en una pérdida de bienestar para los mexicanos superior a los 129.000 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 1.8% del PIB por año. No obstante, algunos mecanismos fundamentales para frenar este secuestro de la democracia son el control del financiamiento privado de los partidos, las leyes anti-lobby, la garantía de la pluralidad y diversidad mediática, la protección del derecho de la libre expresión, la vigilancia ciudadana, las movilizaciones pacíficas y la correcta aplicación de las leyes de función pública. A la situación anterior hay que sumarle el hecho de que la privatización de los servicios públicos es un hecho dado, que es otra problemática que profundiza la desigualdad y contribuye a la ruptura del pacto social necesario para enfrentarla. Esta genera que la clase media y alta se aleje del uso de los servicios públicos y por tanto de su disposición de financiarlos y de exigir un servicio de calidad adecuado. Hoy, la falta de inversión de la universalización y la apuesta por la calidad de servicios públicos ha llevado a que los recursos públicos sirvan a intereses privados y no al bien común, generando así mala calidad de servicios, reducción de la cobertura, generación de sociedades fragmentadas donde los proveedores privados generan enormes beneficios sin la regulación de los estados, servicios de mala calidad o nulos a la clase pobre. A su vez se vulnera más a la clase media a choques externos como el desempleo, enfermedades crónicas, a discapacidades, etc., poniéndolas en riesgo de engrosar la lista de la pobreza. Otro factor que profundiza la desigualdad de la zona económica es la alta dependencia de sus economías de los precios de las exportaciones de sus materias primas, mismos que durante la época de bonanza sirvieron para financiar su política social, pero que debido a su dependencia, la caída de los precios repercutió fuertemente sobre sus finanzas públicas en menores ingresos tributarios y una amenaza al equilibrio fiscal, afectando a su vez a los programas sociales y a las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, es necesario que en la región se transfiera la alta productividad de los sectores extractivos hacia los sectores de baja productividad, la industria, la agricultura y servicios, lo que generaría un círculo virtuoso del uso del excedente primario exportador en la diversificación y aumento de la productividad del resto de la economía, tomando en cuenta el impacto del extractivismo en el bienestar de las comunidades indígenas y rurales. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo enfrentar la desigualdad desde la construcción de políticas públicas? Para Oxfam se necesitan 5 ejes rectores para alcanzar dicho propósito en la región. El primero, romper con los modelos de concentración de riqueza, rentas y tierra. Segundo, poner al fin el secuestro de la democracia y anteponer los intereses de la mayoría. Como tercer punto, apostar por un modelo económico y social que supere la dependencia extractivista, diversificando la matriz productiva. Cuarto, frenar el avance de la privatización de los servicios públicos y reconstruir el pacto social. Y 5 y último, garantizar la igualdad de derechos y poder entre hombres y mujeres. A su vez, es necesario un conjunto de políticas públicas como lo son una política fiscal que aumente la capacidad recaudatoria de la región para disminuir la desigualdad, disminuyendo la evasión y la ilusión fiscal, que haga los impuestos al consumo más justos para los pobres y que cobre impuestos directos a la riqueza. Por último, contrarrestar los paraísos fiscales de América Latina y el Caribe que le cuestan mucho dinero a las arcas gubernamentales de la región. Una política de empleo orientada a generar un aumento en el salario mínimo y la formalización de trabajadores. De esta forma, el Estado recibirá mayores entradas fiscales para financiar políticas sociales redistributivas, generando un círculo virtuoso hacia la creación de estados de bienestar en donde sea una realidad la jubilación y el seguro de salud. Cabe mencionar que México, Venezuela, República Dominicana y Bolivia, con su salario mínimo legal establecido, no alcanzaban a cubrir ni el 50% del salario de subsistencia. Una política de protección social orientada a las minorías y grupos más vulnerables, así como a la clase media, misma que cubra las deficiencias del mercado laboral y redistribuya la carga de trabajo doméstico y reproductivo no remunerado. Políticas para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, que lleve a la búsqueda de la eliminación de normas y leyes sesgadas y discriminatorias, a su vez, a la búsqueda de salarios iguales para funciones iguales y a la búsqueda de un trato igualitario.
Los sistemas fiscales deben de diseñar incentivos y sanciones que enfrenten la discriminación de las mujeres en el sistema impositivo y aseguren recursos suficientes para desarrollar políticas que respondan a las necesidades de las mujeres y de los hombres. De todo lo anterior podemos concluir 11 puntos. La desigualdad es un freno para el desarrollo y la garantía de derechos. La desigualdad amenaza la reducción de la pobreza, y no solo es lesiva para las personas más pobres, sino también lo es para el conjunto de la sociedad. Gran parte del crecimiento económico está siendo capturado por los más ricos, lo que ahonda dramáticamente las brechas de desigualdad. Actuar con rapidez para combatir la desigualdad es necesario para enfrentar la pobreza y construir un futuro más justo para todos. El secuestro de la democracia es, en definitiva, la pérdida de la calidad de la democracia. La rendición de cuentas y la participación ciudadana pueden ser antídotos para luchar contra el secuestro de la democracia y la desigualdad económica. Los estados deben priorizar políticas, garantizar recursos públicos suficientes y tomar medidas adecuadas para asegurar que provean servicios públicos de calidad, como la educación, la salud, el agua y el saneamiento. Deben ser, además, reguladores de la provisión privada de estos bienes si quieren enfrentar la desigualdad de manera efectiva. Los bienes públicos, los derechos, no pueden responder a la lógica del mercado. Los gobiernos latinoamericanos deben revisar su dependencia de las industrias extractivas y tomar medidas para diversificar sus economías, generando empleo y variar la procedencia de sus recursos fiscales. El Estado debe de desarrollar políticas y leyes que enfrenten la desigualdad, sancionando a las empresas que no cumplan las normas, así como ejecutando políticas que transformen las relaciones de poder. América Latina y el Caribe no usa la política fiscal como instrumento de combate de las desigualdades. Por último, las políticas tributarias deben utilizarse no solo para recaudar más, sino para hacerlo de los sectores y personas que acumulan mayores ganancias, aumentando la recaudación de los impuestos a la renta, riqueza y patrimonio, y reducir los impuestos al consumo. Con esto termina este video. Gracias por verlo, no te olvides de darle like y de poner tus dudas en la caja de comentarios. Espero responderlas lo más pronto posible.